Buenos días, el día de hoy mi grupo y yo presentarán la segunda entrega del trabajo de investigación de econometría, los factores económicos que explican la inflación en un país. Empecemos con la interpretación y análisis de los resultados obtenidos en los indicadores de banda de ajuste. El coeficiente de determinación R cuadrado evalúa la fuerza de la relación lineal entre dos variables, es decir, explica cuánta variabilidad de un factor puede ser causada por su relación con otro factor relacionado. El modelo trabajado utiliza un indicador de bondad de ajuste de 0.9665. Esto nos indica que el modelo es representativo. Nos dice que el 96.65% de las variables explicativas son predichas por la variable explicada. Si el indicador de bondad de ajuste es alto, denota que la suma de los errores al cuadrado del modelo trabajado es más pequeña. No obstante, la sola existencia de este indicador no es suficiente para aceptar el modelo, ya que es susceptible al número de variables explicativas. El valor de R cuadrado se incrementa si aumenta el número de variables explicativas, ya que a mayor número de variables explicativas, menor será el error. Pasaremos a justificar detalladamente por qué consideramos o no que los supuestos del modelo lineal general se cumplen. En primer lugar, tenemos el problema de error de especificación y a partir de ese relajamiento de supuesto, el valor esperado es diferente de cero. Esto se puede dar por tres situaciones: omisión de variables, exceso de variables y por error en la forma funcional. En este caso solo plantearemos dos: omisión de variables, y en el presente trabajo de investigación es posible que exista la omisión de variables. Ante todo, la inflación tiene muchas causas, es decir, existen diversas variables que pueden explicar este fenómeno. Incluso muchas la explican de manera indirecta. Además, existen diferentes opiniones de diferentes economistas sobre cuáles son las variables que realmente tienen un impacto en la inflación. Por esto, es difícil plantear un solo modelo e incluso ver cuáles son significativas en los datos que disponemos. El modelo propuesto explica la inflación, no contiene la variable de costes de empresas. Esta variable tiene relación directa con la inflación, pues a mayor costo de materia prima, los precios aumentarán. Luego tenemos exceso de variables. Se presenta exceso de variables en el modelo, como vimos después de realizar las pruebas de hipótesis individuales, tanto la variable tipo de cambio nominal como la variable ratio del número de billetes entre el número de monedas en circulación. Por tanto, estas no serían significativas para el modelo. El siguiente problema es el problema con la estructura de covarianzas. En esta parte tenemos dos problemas: la heterocedasticidad y la autocorrelación. Por un lado, la heterocedasticidad es el incumplimiento del supuesto de que la varianza de las perturbaciones son iguales para toda la perturbación. A partir de la heterocedasticidad se tiene una varianza no constante, pero covarianza igual a cero. Se piensa que existe heterocedasticidad cuando existe una diferencia significativa entre y máximo menos y mínimo. También se puede dar por construcción, al tener suma agregada de variables microeconómicas, o por coeficientes aleatorios. En el trabajo de investigación puede que exista heterocedasticidad, pues la inflación muchas veces, debido a la aleatoriedad, puede presentar valores atípicos. Además, al analizar la inflación de tantos periodos, se puede reflejar una gran amplitud entre y máximo menos y mínimo. El valor máximo de y es 2.92% y el mínimo es menos 2.98%. Es decir, existe una diferencia de 5.90%. El siguiente problema es la autocorrelación. La autocorrelación también es considerado como un problema de covarianzas, pero se presenta de forma diferente. Esta se define como varianza constante, es decir, varianzas iguales para todas las perturbaciones, pero covarianza diferente de cero. De esta manera existe la no independencia entre variables. Se presenta la autorregresión. Una variable se encuentra vinculada a la variable del periodo anterior, de dos periodos o incluso de tres periodos. En el trabajo de investigación consideramos que la autocorrelación está presente. La inflación tiene una relación directa con la oferta monetaria. Sin embargo, no solo con la oferta de este periodo, sino también con la de oferta de periodos anteriores, ya que cuando el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria, el efecto se puede arrastrar durante varios periodos, teniendo efectos en la inflación. Finalmente tenemos la inestabilidad. La inestabilidad incumple el supuesto de que beta es constante, es decir, que es el mismo para todos los periodos de análisis. Se puede presentar de dos maneras: cambio en una fecha determinada o mediante un cambio gradual y constante. En el trabajo de investigación es posible que exista inestabilidad, pues observando la realidad podemos ver que el nivel de inflación de un país cambia constantemente debido a que el impacto de las variables que le explican puede cambiar cada cierto tiempo. Asimismo, puede existir un factor externo, por ejemplo, la elección de un nuevo presidente radical, lo cual puede provocar un proceso inflacionario.
Ahora pasaremos a cuáles serían las posibles consecuencias de que se presentaran estos problemas en nuestro modelo. Empezamos con la emisión de variables. En primer lugar, en el modelo trabajado, las variables excluidas se encontrarían dentro de la perturbación. De esta manera, el valor esperado no sería cero. Por otro lado, se sabe que la omisión de variables no genera heterocedasticidad. Sin embargo, puede engañar al investigador, ya que el investigador cree que la perturbación es un ruido blanco, cuando no lo es. Así, puede que detecte heterocedasticidad porque la perturbación va creciendo. También se presenta un mal estimador, ya que es sesgado. A su vez, el estimador va a ser un estimador del parámetro BT, no del parámetro real, lo cual no nos servirá para las pruebas de hipótesis. Asimismo, la variable no sería de un sesgado. Las consecuencias del exceso de variables sería que es cierto que al tener un exceso de variables, a nivel teórico, ambos modelos son iguales, ya que los betas añadidos son iguales a cero. Por tanto, ambas perturbaciones son iguales. Así también se halla un estimador lineal insesgado. Sin embargo, si se hubiese trabajado el modelo con las variables correctas, hubiésemos obtenido un mejor estimador, ya que el estimador hallado con el exceso de variables es menos probable que esté más cerca del parámetro. Además, se tiene una mayor varianza de la que se debería tener. Esto provoca que el t calculado sea menor. De esta manera, existe mayor riesgo de aceptar la hipótesis nula cuando se debió aceptar la hipótesis alternativa. Ahora pasamos a las consecuencias de la heterocedasticidad en el modelo. Al trabajar con un modelo heterocedástico, estaría trabajando con la data incorrecta, pues cuando se detecta heterocedasticidad, el modelo debe ser corregido a través de la aplicación de mínimos cuadrados generalizados utilizando la matriz Omega. Las consecuencias de la autocorrelación es que al tener autocorrelación en el modelo, los estimadores encontrados no serían los correctos, pues no recogerían los efectos de periodos anteriores, los cuales tienen un efecto en el presente. Finalmente, las consecuencias de la inestabilidad sería que trabajar con metas estables, siendo inestables, es trabajar con un planteamiento errado, pues el vector y estaba mal especificado. En realidad, esta relación no existe, los parámetros no son los reales, por tanto los estimadores tampoco. Trabajar con un modelo estable cuando no lo es como trabajar con una omisión de variables, ya que resulta en estimadores sesgados y con varianza más pequeña de la que debería. Sospechamos que existe un problema de autocorrelación, el cual menciona que las variables son estadísticamente no independientes. Como se afirmó anteriormente, la inflación podría contener este problema, ya que la variable oferta monetaria de este periodo afecta a la variable explicada y es posible que la del periodo inmediatamente anterior también, pues cuando el Banco Central decide aplicar una política monetaria, el efecto se puede arrastrar durante varios periodos, teniendo efectos en la inflación. Para detectar el problema de autocorrelación, utilizaremos el test de Durbin-Watson con la ayuda de Excel. En primer lugar, se aplica el proceso de mínimos cuadrados ordinarios, el cual ya habíamos realizado anteriormente. Luego identificamos el vector de errores calculados y encontramos el estadístico DC para poder llegar a una conclusión. Acá podemos ver que gracias a Excel hemos obtenido el valor de estadístico con un resultado de 1.9852. Esto significa que no existe un problema de autocorrelación, pues el valor estadístico de C es cercano a cero. No ha sido necesario corregir el modelo, ya que el estadístico hallado por este test Durbin-Watson demostró que no existe autocorrelación. Comentarios y sugerencias. El indicador de bondad de ajuste del modelo es eficaz para explicar el modelo económico, pues el estimador del vector y se aproxima al observado del vector y el indicador es alto, cercano a 1 con un valor de 0.9665. La teoría económica nos indicaba que era posible la existencia de autocorrelación en nuestro modelo económico. Sin embargo, luego de aplicar el test de detección de Durbin-Watson, hemos concluido que no existe autocorrelación, pues se obtuvo un DC cercano a cero. Por tanto, la variable no está vinculada a la del periodo inmediatamente anterior. Gracias.